no somos consideradas por el Ministerio de Salud tampoco. Bueno, nos metemos en otros asuntos porque es el Día de la Enfermera Peruana. En el marco de este día que se celebra mañana, 30 de agosto, siempre nos hemos preocupado por la situación de las enfermeras de nuestro país. Yo creo que durante el COVID-19 dieron una enorme lección de dignidad y de trabajo en primera línea. Muchas de ellas incluso perdieron la vida en ese trabajo con sus pacientes en el COVID-19. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno a conocer un poquito más la problemática que vive hoy el mundo de las y los enfermeros y enfermeras en nuestro país? Nos acompaña Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Decana. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerla aquí. Encantada de estar acá. A ver, durante la pandemia del COVID, las enfermeras se encontraron, hace un ratito lo dije, en primera línea de batalla, luchando contra la enfermedad. ¿Aquello conllevó un problema de sobrecarga laboral que se ha podido atenuar en el tiempo o que se sostiene, decana? Bueno, sobre la sobrecarga laboral, realmente, pues, como tú lo conoces, el COVID desnudó nuestro sistema sanitario y definitivamente vimos las falencias que teníamos por años olvidado el país, y no solamente era de infraestructura, sino también de recursos humanos. Se contrataron enfermeras tanto en el MINSA como en eSalud. eSalud contrató 15.000 trabajadores. Dentro de ellos, un promedio de 7 a 8.000 fueron enfermeras. Las enfermeras, cuando la pandemia del COVID fue ya en remisión, todavía hasta el día de hoy hay COVID, hay muertos por COVID, pero ya iba disminuyendo y veían amenazado su contrato laboral, lucharon para que el Ministerio de Salud, el Congreso sacara una ley que se quedaran a trabajar por otra modalidad. Estuvieron en un CAS temporal, digamos. Exactamente. Entonces, en el gobierno anterior salió una ley en el Congreso, que la ley se tiene que cumplir. Sin embargo, en nuestro país, pues no hay rectoría, no se cumplen las leyes. En el Ministerio de Salud todas pasaron a ser CAS regular. O sea, ya no eran CAS COVID, pero pasaron a ser CAS regular. En eSalud. En MINSA. En MINSA, perdón. ¿Y en eSalud? En eSalud no hizo caso. eSalud dijo, yo no dependo del MINSA, yo dependo del Ministerio de Trabajo. Hemos visitado al ministro de Trabajo en los ministros que han cambiado. Entonces, él mismo se comprometió, como se ha comprometido ahora los presidentes ejecutivos, hasta el día de hoy, esos 15.000 trabajadores, y dentro de ellos, pues la mitad más o menos son enfermeras, porque son médicos, técnicos, de otras profesiones. Por supuesto. Siguen contratados, pero ya no como CAS COVID, porque obviamente ese contrato terminó, sino como terceros. Ese más precarizado más todavía. Precarizado. Ellos no tienen derecho a alimentos. Una enfermera trabaja 12 horas en la Seguridad Social, no le dan almuerzo. En cambio, los que sí tienen otra modalidad de contrato tienen acceso a alimentación. Pero no solo eso, no tienen vacaciones, ganan pues unos sueldos precarios. Haciendo exactamente lo mismo que lo que hace una de sus compañeras de trabajo, digamos. Exacto, ¿no es haciendo lo mismo en peores condiciones. Entonces, hasta el día de hoy, eSalud no ha hecho caso a la ley, y las leyes pues en nuestro país se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir, pues para eso están. Claro, ¿no? o sea, realmente no es que se hace la ley para el MINSA y eSalud no lo cumple. Así es, no, o sea, eSalud no es un paraestado, eso es parte de todo, de acuerdo. Ahora, ¿cuántas enfermeras fallecieron? ¿Tienen ustedes el dato en la pandemia? Fallecieron 178 enfermeras. Imagínate. La primera enfermera fue de Loreto. Recordemos que Loreto fue la región de los puntos más calientes, más críticos y donde empezaron los fallecimientos, ¿no? Nosotros incluso en la gestión hemos sacado una resolución para reconocer a las héroes y heroínas turquesas que fallecieron. La primera enfermera falleció en abril. Es lo justo. Claro, porque la población olvida muy rápido, Carlos. Parece que no hubiera habido COVID. Hoy mismo no se están vacunando, como que han bajado la guardia, y realmente todavía es preocupante. Tenemos muertes por COVID, tenemos... Además, permítame que traiga este tema a la mesa de conversación, decana Vázquez, pero puedo decirle con absoluta seguridad que hay nombres de médicos que abandonaron sus puestos de salud
en los que tenían que haber enfrentado el COVID porque tuvieron miedo. Así es. Y se inventaron enfermedades vulnerables y desaparecieron de sus consultorios. Y ahí estuvieron las enfermeras, decana. Sí, realmente las enfermeras estuvieron, recordemos que fallecían 80 personas en el Rebagliati. Así es. Era, pero es que nos hemos olvidado de esto, ¿no? Claro, y las enfermeras estuvieron cerca al paciente. Por eso han fallecido 178 enfermeras. Como tú bien lo manifiestas, el médico es una profesión valorada, importante. No, sin duda. No estamos en contra de Así ellos, pero no estuvieron en la cama del paciente. Esa es la verdad. Y no estuvieron porque decían no podemos perder la vida, tenemos que estar ahí. Y en las unidades de cuidados intensivos se acondicionaron para que ellos a través de un monitor, de una pantalla, puedan mirar al paciente. Pero la enfermera tenía que ir, aspirar claro. la sonda. Cambia la vía. Claro, no sé, claro. O sea, el trato directo. No, totalmente de acuerdo. Nosotros consideramos que no somos consideradas por el Ministerio de Salud tampoco. ¿Diría usted que en este momento tenemos un número de enfermeras mucho menor de lo que el país requiere en su sistema de salud, decana? Exactamente. Nosotros tenemos una brecha calculada hace unos años de 17,000 enfermeras. Pero si sumamos a las enfermeras que fueron despedidas, pues esa brecha es mayor. Mire, en países como Estados Unidos, como Canadá, el ratio enfermera-paciente es 140 enfermeras por 10,000 habitantes. Por 10,000. ¿Y en el caso peruano? 20. Pero sumado a eso, 20 diríamos en Lima. Pero en Loreto, en Puno, 7 a 8. Claro, y no lo digo yo. CAE, ¿no? Exacto, lo dice la OPS. Pero además, qué paradoja, ¿no? Porque mientras que en Italia y en Europa se disputan a las enfermeras peruanas, a las que se llevan cuando han desarrollado un trabajo interesante y han crecido en su expertise, nosotros no las acogemos y no las arropamos como correspondería, decana. Sí, eso es lo más lamentable. Nosotros en Perú, la enfermería está muy bien posicionada. Estudiamos 5 años. Salimos con el título de licenciadas, hacemos maestrías, doctorados. Tenemos diferentes especialidades avaladas por SUNEDU y por el Colegio de Enfermeros. Sin embargo, en el Perú tenemos una terrible política laboral. No hay una política laboral de recursos humanos. Entonces, ¿qué están haciendo las enfermeras? Fugan hacia otro país, donde son acogidas. Entonces, el Perú pierde. Porque está formando profesionales para que vayan fuera. Y realmente, pues, es lamentable. He escuchado, y lo tengo que decir, una entrevista de la primera autoridad del país de salud, el MINSA, el ministro de Salud, en una reunión que tiene con los presidentes regionales, él dice, reconozco, tú sabes que tenemos un problema de los niños también, una amenaza, diríamos, contra la polio y el sarampión. Así es. Entonces se trazaron brigadas. ¿Qué significa? Que las enfermeras iban casa por casa a vacunar a esos niños para lograr la cobertura que el MINSA se había puesto. En un mes o casi 2 se lograron vacunar 1.200.000 niños. Y a mí me pareció de muy mal gusto que en una reunión con los presidentes regionales, el ministro de Salud les dice, agradezco a ustedes que han puesto el hombro, que han estado, que han contribuido, pero en ningún momento detalla y dice, o sea, nosotros entendemos que la vacuna es de un equipo, pero quien gestiona, quien da la cara, quien ve el biológico, la cadena de frío es la enfermera. No, pero ¿cómo la y vas a aunque olvidar? sea, Tampoco, no es justo, no le costaba nada decir, no le costaba nada. Y agradezco a las enfermeras que se ha logrado una cobertura de 1.200.000. Eso no se ve en las autoridades. ¿Usted diría que el régimen laboral que ampara a las enfermeras y enfermeros de nuestro país se adecúa a los estándares internacionales? Y empalmo una siguiente pregunta. ¿Por qué los técnicos en enfermería están dentro de la ley de trabajadoras del hogar y no tienen una norma ad hoc o son parte de la otra, de la que tiene que ver con enfermeros? Bueno, nosotros dentro de la ley del Colegio de Enfermeros dice que ahí están los técnicos, porque tenemos una parte que dice la enfermera monitoriza, supervisa el trabajo de los técnicos, porque ellos trabajan, por eso son técnicos de enfermería. Así es. Claro, ellos tienen también su propia ley. No olvidemos que en nuestro país, pues todos los profesionales y técnicos tienen leyes. Y en su ley, un poco que les respalda el régimen laboral, los beneficios, dentro del Ministerio de Salud están contemplados ellos. Lo que sucede que entiendo que han presentado algunas iniciativas legislativas. Para una ley propia. Para una ley propia. Ellos ya tienen una y quieren mejorar algunos artículos. Ok, de acuerdo. Claro. Pero no entiendo por qué están dentro del rubro de trabajadoras del hogar.
Sobre todo los técnicos que trabajan en casas, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, los técnicos no tendrían que estarlo porque ellos están en la parte hospitalaria, Así ¿no? es. En la parte hospitalaria, solo que ya particularmente hay algunos técnicos que hacen funciones pues en el hogar, ¿no? Pero ligado a la salud. Claro, ligado a la salud. Es indesligable una cosa de la otra, les ¿no? contratan para que cuiden a los pacientes. Ese es un tema que habrá que discutir. Ahora, ¿cómo van los sueldos de las enfermeras? ¿Cuánto gana una enfermera promedio en el Perú, decana? A ver, en el Perú hay enfermeras nombradas y contratadas. Y entre las remuneraciones son diversas. La mejor remuneración es de una enfermera nombrada. Una enfermera nombrada de salud más o menos ganaría 6.000 soles. Gana 6.000 soles. Me parece justo, me parece claro, un sueldo bueno. Es un sueldo adecuado. Una enfermera del MINSA, 5.000, 5.500. Nombrada. Nombrada. Okay. Pero en nuestro país ya menos del 40% son nombradas. Entonces, todos los beneficios que da el Estado, que a veces aumentan, va para ellas. Pero qué enorme precariedad laboral, ¿no? Claro. Entonces, más del 50% son contratadas. ¿Cuál es su sueldo? 3.000 soles. Reitero, haciendo lo mismo de lo que hace una nombrada. Haciendo lo mismo. Pero sumado a ello, tenemos enfermeras contratadas por CAS antiguo, como le decimos nosotros, que tienen 8 años, 7 años contratadas por 1.000 soles. 8 años ganando 8 años. Y yo cuando viajo... Es menos del mínimo. Claro. Yo cuando viajo a las regiones, voy a los presidentes regionales, converso con ellos. Gracias a Dios, hace poco se ha aprobado la ley que justamente los están pasando a ellas, a las más antiguas, a nombrarse. Y eso es muy bueno, porque ya teníamos un reclamo, pero ya a gritos, porque decían, ¿cómo es posible que yo gane 1.000 soles, 1.200? Claro, o sea, era terrible. Y haciendo lo mismo que una enfermera nombrada. Decana, ¿quién quiere ser enfermero o enfermera hoy en el Perú? Digamos, ¿es una vocación, es una profesión de vocación, es una profesión de servicio? ¿O termina también siendo una salida para muchas chicas y muchos chicos que no encuentran opciones y que ven en esto una posibilidad de hacer algo rápidamente, sobre todo los técnicos? Bueno, enfermería pues es una profesión de servicio, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estudiamos 5 años para cuidar la vida y la salud, pero hay que tener una mística de servicio, hay que tener vocación, porque no es fácil. No es fácil. Con las bajas remuneraciones, cuando vino el COVID nadie quería estudiar enfermería, porque decían, estudio cualquier profesión, pero menos enfermería. Así es. Porque me voy a enfrentar y hay una amenaza que van a venir más virus. Por eso es que hay que robustecer nuestros sistemas sanitarios, que no se está haciendo. Entonces, sí, es cierto. Miren, en el mundo hay 6 millones de déficit de enfermeras. Hace poco estuvimos en una convención, en un congreso internacional del Consejo Internacional de Enfermería, donde acuden 143 países del mundo. Todos tienen déficit de enfermeras, pero lo peor es que en países desarrollados nadie quiere estudiar enfermería. Nadie quiere estudiar enfermería. Nadie quiere. O sea, el Perú debería valorar que tenemos enfermeras con un buen sistema de formación, ¿no? Y, sin embargo, no se valora. Y lo peor de todo, Carlos, es que sumado al problema laboral, tenemos en el Ministerio de Salud enfermeras que tienen funciones de jefas. Todas las instituciones tienen el director, un jefe médico, pero hay una jefa de departamento que gestiona todas las enfermeras. Y más de la mitad de trabajadores son enfermeras y técnicas. Esta persona que gestiona, que postula, porque en enfermería hay que postular al cargo. Hay todos unos requisitos que hay que tener maestría, años de especialidad, experiencia, etcétera, etcétera. No le pagan al cargo. O sea, postulan por tener... Claro. O sea, eso es lo peor. O sea, a más responsabilidad, tu sueldo tendría que también estar acompañado de esa responsabilidad. Y eso no se reconoce. No se reconoce. Eres más responsable de más cosas, pero te pago lo mismo. Te pago lo mismo. Es un clásico. Y lo peor. Entonces, ¿qué sucede? Que las enfermeras no quieren ya ser jefas. Lógico. Porque dicen, voy todos los días, me enfrento a los problemas, tengo que ver la logística del hospital. Tengo responsabilidades importantes que asumir, claro. Y encima le pagan menos que un asistencial. De acuerdo. Hemos presentado documentos al actual ministro, a los ministros que han estado, pero nada, hasta el día de hoy, correcto. A diferencia de salud, en salud sí reconocen los cargos, ¿no? Decana, me tengo que ir, pero no quiero que se me pase recordar también a las enfermeras que han sido víctimas de agresiones físicas y verbales. En lo que va del año tengo entendido que van 10
¿En qué circunstancias las agreden? ¿Por qué las agreden? Bueno, es lamentable que siendo la enfermería una profesión de vocación, de servicio, en el momento de sus funciones, ellas son las enfermeras que estaban vacunando, han sido agredidas por comités antivacunas. ¡Epa! Han entrado, les han quitado las vacunas, les han insultado. Hace poco hemos tenido en el Agustino dos enfermeras que fueron agredidos, incluso les sacaron arma de fuego. Y ellas se corrieron, lograron ser auxiliadas, les quitaron las vacunas. Y esos aspectos tiene que ver el Ministerio de Salud, tienen que ver los alcaldes. Hemos pedido que cuando salgan las brigadas, ellos vean por ahí serenazgo. Cierto nivel de acompañamiento, claro, ¿no? Sí, ¿no? Por porque supuesto. estamos expuestas a ser agredidas y eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues, y eso es también la irresponsabilidad de algunos que creyeron que instalando el discurso o el relato de que las vacunas eran malas, ¿no es cierto? Algo nos iba a pasar cuando las vacunas salvan vidas. Salvan vidas. Decana. Muy bien, ¿qué le parece, Decana Vázquez, si no agotamos esta conversación aquí, si conversamos en otro momento? Véngase a Nativa cuando quiera para seguir conversando. Muchísimas gracias por este espacio que me permite exponer la problemática de enfermería y saludar también a mis colegas el día de mañana que estamos de aniversario y resaltar la labor que ellas hacen a lo largo y ancho del país. Totalmente. Muchísimas las gracias. buenas enfermeras hay que reconocerlas siempre. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, ha estado con nosotros en el programa. Interesante la problemática que nos plantea, que es un poco la problemática de buena parte también del sector público. Pero claro, es que las enfermeras están en la primera línea de batalla frente a enfermedades a las que se exponen también, dicho sea de paso. Y 178, si el número no me falla, de ellas fallecieron durante la pandemia, porque estuvieron ahí.